Saludos a todos. En el resumen de noticias anteriores les indiqué de que las autoridades palestinas habían acusado a Israel de haberle causado la muerte con armas de fuego a unas 29 personas que estaban buscando alimento y ayuda humanitaria en por lo menos 2 localizaciones al norte de la Franja de Gaza. Dicha información ha sido suministrada por la agencia de noticias Reuters. En el día de hoy, la misma agencia de noticias indica de que el ejército de Israel reclama que ellos no abrieron fuego contra estos palestinos, que estaban esperando ayuda humanitaria. Las Fuerzas Armadas de Israel apuntaron el dedo a palestinos armados que dispararon contra los gazatíes, que fueron a buscar ayuda humanitaria, como les dije anteriormente. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu, frente a un escenario creado, un escenario preparado, un escenario artificial, con espectadores en la parte de atrás para aplaudirlo en el momento adecuado y dirigiéndose a unas pocas decenas de soldados, dio un breve discurso diciendo que hay que cerrar filas, que hay que unirse y luchar contra la presión internacional de su guerra contra Hamas, diciendo que no tomar completo control de la ciudad de Rafah es rendirse, donde anunció que Israel continuará su ofensiva contra Hamas, incluso en Rafah, el último bastión de Hamas. En ningún momento el primer ministro Netanyahu, al igual que lo hizo el general Golfur, durante su discurso no se habló de tomar todas las medidas posibles para minimizar en lo máximo la pérdida de palestinos inocentes en el asalto a la ciudad de Rafah. Es mi opinión que este fue un discurso propagandista para impulsar la idea de que la comunidad internacional quiere que se detenga esta guerra contra Hamas y que Israel se rinda, cuando eso es falso. La comunidad internacional lo que quiere es lo mismo que expresó la Corte Internacional de Justicia, que cesen las masacres contra los palestinos inocentes, porque de forma indiscriminada se están conduciendo ataques en la Franja de Gaza, sin tomar medidas para proteger las vidas de los palestinos inocentes. Muchas personas han hablado durante esta semana sobre el plan de Israel, o debo decir el plan de Netanyahu, de desalojar la ciudad de Rafah antes del asalto por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Yo lo que le puedo decir a ustedes es que no he encontrado absolutamente ningún artículo periodístico que entre en el detalle de dicho desalojo, donde todo lo que encuentro son palabras que ni siquiera cumplen con mi definición de lo que sería una descripción general adecuada. De lo que se destila, el gobierno de Israel quiere que la gente desaloje la ciudad de Rafah y se localice en áreas en medio del desierto de Gaza, a la intemperie, sin facilidades sanitarias, como si estuviéramos hablando de ganado. La descripción que se ha dado en diferentes medios es que esos lugares de refugiados palestinos se tienen que relocalizar a lo que ellos llaman islas humanitarias, donde no indican la localización de estas islas humanitarias. ¿Qué facilidades van a tener? ¿Qué tipo de refugio en contra del clima van a tener estos palestinos? ¿Qué tipo de facilidades sanitarias? Etcétera. Por ende, yo lo que interpreto es lo que dije anteriormente, que piensan tratar a los palestinos como ganado, metiéndolos en un corral en medio de la nada. Bajo estas condiciones, es natural que los residentes permanentes de Rafah van a optar por quedarse en sus hogares antes de irse a vivir debajo del sol, a la intemperie, en un desierto. La vida de estos palestinos sería peor que en un campo de concentración nazi. Si brutal es la situación humanitaria en Rafah y en otras ciudades de Gaza, mucho peor será la crisis humanitaria en esas islas humanitarias, que de humanitarias no tienen absolutamente nada. Y esto nos deja ver claramente el valor
que tiene la vida de un palestino para un israelí. Por otro lado, Hamas hizo una propuesta de paz, donde solicita que se liberen más de 1000 prisioneros de las cárceles de Israel, incluyendo aquellos que tienen una condena de vida perpetua. A cambio, ellos van a liberar a los rehenes que tienen en su poder. A su vez, el gobierno de Israel clasificó esta propuesta de Hamas como una ridícula y por ende rechazaron totalmente esta propuesta de paz. Por otro lado, se informó que llegó una pequeña barcaza con ayuda humanitaria a la costa de la ciudad de Gaza, con un total de 200 toneladas de víveres y ayuda humanitaria, que se descargó y se localizó en camiones donde hasta ahora no se ha indicado cuándo será distribuida esta ayuda humanitaria entre los palestinos, ni tampoco la localización de dicha operación humanitaria. De lo que se conoce hasta ahora, esta ayuda humanitaria va a ser distribuida en el norte de la Franja de Gaza. Este fue un esfuerzo por World Central Kitchen y un barco de una organización sin fines de lucro de España llamada Open Arms. La información indica de que las Fuerzas Armadas de Israel inspeccionaron todo el cargamento para asegurarse de que no había algún tipo de armamento. El lugar de desembarco se hizo en territorio controlado totalmente por Israel. Así que supongo que dichas ayudas deben estar en estos momentos bajo el control completo del gobierno de Israel. En cuanto a lo referente de la misión de los 5 barcos de logística que han sido enviados a Israel para construir un muelle temporal para facilitar las entregas por mar de ayuda humanitaria a los palestinos. Como era de esperarse, en el Congreso ya comenzaron a criticar dicha operación militar, particularmente, como era de esperarse, por los republicanos que plantean que dicha operación no es necesaria y que involucra mucho a los Estados Unidos en esta crisis. Por otro lado, hay un demócrata que está preocupado solamente por la seguridad de los soldados que van a construir este muelle temporal. Hasta el presente, las ayudas humanitarias llegan por barco que se envían a Egipto, donde son transportados en camiones a la frontera de Gaza, esperando autorización de Israel para poder entrar a territorio de Gaza. Recordemos que la Franja de Gaza no tiene puertos comerciales. Israel nunca ha permitido que los gazatíes tengan estas instalaciones y sus únicas facilidades marítimas son pequeñas instalaciones pesqueras. Y como les indiqué, esto es así porque Israel nunca le ha permitido a los palestinos tener un puerto comercial. Ahora regresemos a la oficina para continuar con la charla de esta noche. Y ya estamos de regreso en la oficina. Así que continuemos con la charla de esta noche. Simultáneamente, el canciller de Alemania hace un llamado para enviar más ayuda humanitaria a los palestinos. Les mencioné el nombre del brigadier general Golfur, donde mientras este señor estaba dando un discurso frente a periodistas que había sido autorizado por el gobierno de Israel, al terminar su discurso extrajo un pedazo de papel de su bolsillo que tenía un mensaje para el gobierno de Israel, que no había sido autorizado por sus superiores. Los medios han dicho de que dicho mensaje solo decía que el ejército de Israel se merece un gobierno digno de ellos, pero el mensaje de este general va mucho más lejos, porque lo que está diciendo entre líneas es que si ellos están cumpliendo con su deber desde el día 7 de octubre y están dispuestos a seguir obedeciendo órdenes y cumpliendo con sus responsabilidades, el gobierno de Israel tiene que ser igualmente responsable de las acciones del ejército y de que todos en el gobierno tienen que apoyar al ejército de Israel. Es curioso que este general diera este mensaje de responsabilidad compartida y de apoyo completo por parte del gobierno de Israel a su ejército cuando se aprestan a conducir una operación militar en la ciudad de Rafah, donde la expectativa es que van a haber miles de civiles muertos. Una forma de verlo
o de interpretar este mensaje del general es que todos son responsables de lo que ocurre en la Franja de Gaza, particularmente el gobierno de Netanyahu, ya que ellos, el ejército, está cumpliendo órdenes y la misión que le han otorgado. O sea, que si se van a emitir acusaciones por crímenes en contra de la humanidad ante la Corte Internacional de Justicia, los políticos tienen que respaldar por completo al ejército y los políticos tienen que ser igualmente responsables por las acciones del ejército. El gobierno de Israel le solicitó inmediatamente a este general que se presentara para explicar su mensaje, que a su vez significa que puede ser relevado de su comando. Esto me recuerda a lo que le ha pasado a varios generales rusos en Ucrania, cuando se atrevieron a criticar de que no tenían el apoyo requerido por Moscú. Una noticia que salió al finalizar de esta semana en diferentes periódicos, como Times of Israel y Reuters, indica de que Hezbollah se apresta a comenzar una guerra contra Israel y le está solicitando a su benefactor, que es Irán, que no se envuelva en este conflicto bélico donde ellos tienen la capacidad de actuar solos y que no quieren que Irán se vea envuelto en estas hostilidades. Se dice que Irán nunca ha deseado que su mejor aliado armado, que es Hezbollah, se enfrente al ejército de Israel en estos momentos, porque va a recibir un severo castigo. Yo supongo que Hezbollah piensa que siempre tiene una puerta de salida, que es retroceder dentro del territorio de Siria, como lo hizo en el conflicto del año 2006. Si Hezbollah ataca a Israel, muy posiblemente Estados Unidos se involucre para defender a Israel, y esperamos que Irán no se involucre para defender a Hezbollah, porque tendríamos un gran conflicto bélico regional que siempre tiene la posibilidad de evolucionar y convertirse en una tercera guerra mundial. Y digo esto porque no nos podemos olvidar de que Irán es aliado de Rusia y hay soldados rusos en Siria. Antes de salir de la zona del Medio Oriente, hablemos un poco sobre el barco mercante a granel Abdullah, que fue secuestrado por piratas somalíes que cambiaron su rumbo hacia la costa de Somalia, solicitando 5 millones para liberar el barco y a su tripulación. Este barco iba originalmente en rumbo hacia Mozambique con 55.000 toneladas de carbón. Según las últimas noticias, un barco de guerra de India, junto con un avión de apoyo y reconocimiento, localizaron el barco, liberándolo del control de los piratas, donde hay muy pocos detalles de cómo tomaron control de este navío y de cómo pusieron su tripulación a salvo. O sea, que se desconoce si hubieron disparos, si los piratas fueron detenidos o si los piratas abandonaron el barco y huyeron a Somalia. Las cosas no están muy bien en Somalia, donde el grupo terrorista conocido como Al-Shabaab está intentando tomar el control del país, donde en el día del viernes tomaron el control de un hotel que terminó con 3 soldados muertos y 27 heridos en un hotel próximo al Palacio Presidencial de Somalia. Se alega que los 5 terroristas que atacaron el hotel fallecieron durante la operación militar. Hablemos ahora un poco de Ucrania, pero primero regresemos al 4 de marzo de este mes, donde las Fuerzas Armadas de Rusia realizaron un terrible ataque en Odessa, destruyendo varios edificios de apartamentos civiles, causando la muerte de familias completas, incluyendo niños e infantes. La forma de conducir la guerra por parte de Rusia en ciudades como Odessa ha cambiado sustancialmente, donde antes se concentraban en atacar las zonas portuarias, los depósitos de granos, la infraestructura eléctrica,
los depósitos de combustible y otras infraestructuras que son críticas que necesitan las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto ha estado cambiando en la evolución de esta guerra a blancos que no tienen absolutamente nada que ver y que no tienen valor militar, donde su único valor es aterrorizar a la población civil. Donde en el presente este viernes se llevó a cabo otro ataque contra residencias civiles en Odessa, donde se hizo un ataque de remate enviando misiles al mismo blanco. Estos ataques de remate en una localización que ya ha sido destruida tiene la macabra intención de quitarle la vida al personal de rescate y a los que están ayudando voluntariamente a los heridos del ataque anterior. Este tipo de ataque de remate no es el primero que ha realizado Rusia en Ucrania. También es el mismo que vimos durante las actividades de recordatorio en el cementerio de Irán relacionadas a la muerte del general Soleimani, donde terroristas detonaron un paquete bomba escondido y esperaron a que llegaran las ambulancias, los enfermeros y otro personal de primera ayuda para detonar el segundo paquete bomba. En el caso de la ciudad de Odessa, producto del primer ataque y el ataque de remate, se alega que fallecieron por lo menos 20 personas. Y me parece que todavía no se ha dado un número exacto del número de heridos, pero se informó que por lo menos hay 75 personas heridas. Y entre ellos, naturalmente, hay personal de primera ayuda. Cuando hablamos de personal de primera ayuda, estamos hablando de bomberos, de enfermeros, de enfermeras, de agentes de ley y orden, de ambulancias y el personal que llevan las ambulancias y posiblemente de médicos. De hecho, se reporta que por lo menos un médico falleció en el ataque de remate. Inmediatamente muchos países condenaron el vil ataque contra Odessa, la ciudad conocida como la perla del Mar Negro. El ministro del Interior de Ucrania ha solicitado una reevaluación de los procedimientos y los protocolos de respuesta inmediata, mientras que el presidente Zelensky ha solicitado más interceptores antiaéreos para aumentar las defensas de esa ciudad y naturalmente las defensas de otras ciudades como Kharkiv y la capital de Kiev. En una visita anterior a la ciudad de Odessa, donde estuvo presente el dirigente de Grecia con el presidente de Ucrania, se realizó un ataque por parte de Rusia, donde se alega que uno de los misiles cayó cercano a la caravana donde estaban los dos mandatarios, donde Zelensky acusó a Rusia de haber intentado quitarle la vida al mandatario de Grecia y a él. Naturalmente, Rusia negó estas acusaciones. Este bombardeo ocurrió el 6 de marzo de este año, donde, conociendo que el primer ministro de Grecia estaba visitando las áreas bombardeadas en Odessa, eso no detuvo a Rusia en lanzar nuevos ataques contra la ciudad en ese día. El señor Zelensky también ha solicitado una acción militar como contraataque o como venganza al ataque en Odessa, pero la venganza no puede ser ojo por ojo, diente por diente, porque entonces, si Rusia está cometiendo crímenes en contra de la humanidad, Zelensky no puede responder cometiendo crímenes similares en contra de la humanidad. Él se tiene que mantener, si quiere estar del lado correcto de la Corte Internacional Penal, en limitar sus ataques a blancos militares. O sea, no debe atacar condominios residenciales en Crimea, en Rostov, en Belgorod, en Moscú, en Briansk, en Kursk o en San Petersburgo, que son ciudades que fácilmente pueden ser atacadas por los drones
que ha desarrollado Ucrania en los últimos meses, incluyendo los antiguos misiles de la era soviética que todavía tiene en su arsenal. Otra vez, el expresidente y ex primer ministro de Rusia y director del Consejo de Seguridad de Rusia, el señor Medvedev, usó su lengua para amenazar un país de la OTAN, enviándole un mensaje directo a su líder, clasificándolo de ser nazis, particularmente utilizando la frase nazis bastardos, que tienen que recordar el destino que tuvieron los fascistas, que no es otra cosa que una amenaza de muerte contra el presidente de Latvia. Al igual que se hizo con Ucrania, de llamarlos nazis, se utiliza ahora la misma estratagema contra Latvia. Hablando un poco de los Estados Unidos, particularmente de la frontera sur, que como es obvio, la campaña de Donald Trump para la presidencia se concentra principalmente en esa frontera y por ende no se puede permitir que se apruebe la medida para resolver por lo menos la mayoría de los problemas surgidos en la frontera sur de los Estados Unidos, donde el que tiene los pies bien puestos en tierra saben que mientras en Centroamérica y Suramérica sus salarios mínimos nacionales estén muy por debajo de los salarios mínimos pagados en los Estados Unidos, la migración será inevitable, de la misma forma que es inevitable en Europa, de la misma forma que siempre ha sido inevitable en el planeta, donde familias completas buscan un mejor lugar para vivir, para que sus familias estén mejor. Pero este no es el tema que yo les quiero traer en este momento. El tema que yo quiero tocar es el tema fronterizo de que se alega de que el número de drones que están cruzando la frontera sur de los Estados Unidos en ambas direcciones, donde los medios amarillistas y la politiquería clasifican este tránsito de drones como uno alarmante, y donde los conspiralocos y las personas que les gusta crear pensamientos e ideas conspiralocas rápido se ponen a hablar de espionaje y de un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Primero tenemos que entender que la frontera sur de los Estados Unidos con México mide más o menos 1950 millas, o la distancia entre Puerto Rico navegando en aguas del Atlántico hasta el estado de la Florida. Esa es una enorme distancia. Cuando uno se pone a leer estos artículos que hablan de estos drones que atraviesan la frontera entre México y Estados Unidos, uno se da cuenta inmediatamente de que están siendo utilizados como una herramienta para el narcotráfico y el tráfico de migrantes. O sea, que son plataformas de observación para asegurarse o para localizar dónde está el personal de la patrulla fronteriza o de ley y orden de ambos países para identificar cuáles son las zonas más seguras para el tráfico de las drogas, de contrabando, de armamento, de migrantes y de toda actividad ilegal y criminal que es típica de toda frontera. Con la popularidad de estos drones civiles que están disponibles con tanta facilidad por todas partes, naturalmente todas las fronteras del mundo van a tener tráfico de este tipo de vehículo aéreo. Estos son problemas que pueden ser de fácil solución, ya que a cierta distancia de separación, energizado por celdas solares, se pueden localizar emisores que neutralizan los sistemas de control y dirección de estos drones civiles, creando una barrera electromagnética invisible contra dichos aparatos. De hecho, estos sistemas ya se están utilizando en Ucrania por el peligro que representan estos pequeños drones para los soldados en el campo de batalla.
En la guerra de Ucrania también ha regresado a servicio activo las escopetas utilizadas por los cazadores para cazar aves, siendo estas más efectivas que las escopetas tácticas de cañón corto, que se están utilizando en estos momentos para derribar y destruir estos drones pequeños civiles que están utilizando los soldados ucranianos y también los soldados rusos. Lo que ven en la pantalla es un sistema desarrollado en China que crea un perímetro donde estos droncitos son anulados al penetrar dentro de ese perímetro. Y este tipo de sistema está siendo localizado en el campo de batalla en Ucrania, particularmente por los rusos. Al finalizar esta semana, también los dirigentes de Francia, Alemania y Polonia indicaron que están unidos en su determinación de impedir que Rusia salga victorioso en Ucrania. Ellos hablaron de hacer una coalición para adquirir más armas para Ucrania en el mercado mundial. Solicitan la creación de un perímetro de artillería de largo alcance en Ucrania, así como la ampliación en la manufactura de equipo militar asociados con Ucrania. Además, tenemos que recordar que la Unión Europea prometió el primer desembolso de billones de dólares en ayudas para Ucrania durante este mes de marzo. Y están evaluando utilizar los intereses de los activos rusos que están congelados en Europa para apoyar la compra de armas para Ucrania. Durante este fin de semana se están celebrando las elecciones en Rusia, donde naturalmente el presidente Putin indudablemente sale ganador, ya que todo el aparato gubernamental y militar preparó el escenario para que así sea, anulando toda la competencia. Yo supongo que parte del ataque a la ciudad de Odessa fue para proyectar el poderío ruso dentro de Ucrania durante las elecciones, donde podríamos ver más ataques durante este fin de semana. Además, el Ministerio de la Defensa, sin mostrar ninguna evidencia, alega que con una sola bomba le quitó la vida a más de 300 soldados ucranianos, sin indicar fecha o lugar de los hechos, donde también alegaron que destruyeron durante esta semana 10 sistemas de artillería del occidente, un lanzador de cohetes Vampire, 3 sistemas de misiles Patriot, y alegaron que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas significativas, tanto en equipo como en personal, debido a la utilización de armamentos sofisticados por parte de Rusia. Las agencias periodísticas que cubren la guerra en Ucrania no han podido verificar los alegatos de Rusia. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas. Recuerda recomendar este canal y de compartir estos videos. Hágase miembro del canal y apriete la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Recuerde de darme un like. Ayude a que este proyecto siga creciendo. Mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores de este canal mediante los Super Thanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.